La historia del Perú. La historia de Perú se divide en tres grandes etapas: la etapa de autonomía, la etapa de dependencia y la etapa de independencia o república. La etapa de autonomía comienza con la llegada de los primeros pobladores a América. Aquí ubicamos a las sociedades preclasistas. Por preclasistas comprendemos que no existían clases sociales, dadas sus condiciones nómadas y seminómadas. Este periodo fue de los cazadores de grandes animales extintos y también el más largo de todos, de 20.000 a 8.000 años antes de Cristo, llamado también periodo lítico. Es llamado así por la inclusión en el uso de artefactos de piedra. Es una época en la que estaba comenzando a habitar en zonas americanas y es muy probable que se agrupara en hordas o clanes que se transportaban de un lugar a otro en busca de alimentos, lo que lo convertía en nómada. A esta primera parte del Hípico corresponden los restos arqueológicos de Chivateros, Tres Ventanas y Paiján. Para mediados de este periodo, el antiguo hombre peruano se había asentado en algunas primeras zonas como cuevas y lugares que vio conveniente habitar, y por tal motivo su economía pasó de ser cazadora a recolectora principalmente. Este periodo también se considera lítico, con especiales características como son el aumento y el desarrollo del arte rupestre. A esta segunda parte corresponden los restos arqueológicos de Lauricocha, Toquepala y Junín. De 6.000 a 2.500 años antes de Cristo, el periodo arcaico inferior, ubicado en zonas casi definitivas y agrupándose en pequeños poblados de clanes, los hombres peruanos comenzaron a experimentar la domesticación de plantas y alimentos tales como el ají, la papa, la yuca y demás. Se les llama horticultores porque la agricultura que se desarrolló era una agricultura incipiente, que consistía en cultivar los alimentos en pequeñas extensiones de terreno, los huertos. En esta etapa corresponden los restos arqueológicos de Chilca, Guitarreros, Ipiquimachay y Telarmachay. El periodo arcaico superior. El hombre de este periodo se había establecido en lugares definitivos para convivir y también formado pequeñas sociedades con algún rango de clases sociales. Los antiguos peruanos tenían la pesca desarrollada y comenzaron a especializarse en la domesticación de plantas y animales como el cuy, la llama, la alpaca, etc. A este periodo corresponden también el llamado periodo precerámico, pues su cerámica no era de cocción en horno sino cruda. Por esto es que se le da la denominación de precerámico. Le corresponden los restos arqueológicos de Cotox, Cerro Paloma, Huacaprieta, Chuquitanta, Sechinalto, La Galgada y la cultura Caral, que es considerada como la civilización más antigua de América. Sobre la base de estas culturas se construyeron y fueron surgiendo las llamadas altas culturas andinas prehispánicas. La primera de ellas fue Chavín y la última alta cultura andina fueron los incas. A partir de esta etapa, las sociedades andinas se volvieron cada vez más complejas, no solo en sus técnicas de producción económica, el trueque, sino también en su organización social. Las diferencias y jerarquías sociales se desarrollaron todavía más. Algunas veces se produjeron síntesis y expansión de una cultura en toda la zona andina. A estas fases de expansión se le conoce con el nombre de horizontes, y a las fases de síntesis con los desarrollos regionales horizontes intermedios. Se reconoce hasta 3 horizontes principales y 2 horizontes intermedios. Entre el primer horizonte y los incas pasaron casi 2.500 años. El primer horizonte Chavín, el más antiguo de todos, llamado horizonte temprano, horizonte 1 como dijimos, se desarrolló la cultura Chavín. A este horizonte le pertenecen también las culturas como Chavín, Kuntur, Huasi, Sechín y demás. El primer desarrollo regional o intermedio temprano entre el horizonte 1 y el horizonte 2. Entre ellas encontramos por el sur a las culturas Huarpa y Pucará,
Por el norte a los bicus, recuay y los mochicas, ceramistas por excelencia, herederos del señor de Zipán, la dama de Cao, entre otros. También por el centro a los nazcas formados con sus intrigantes líneas de Nazca, los cuales provenían de los Paracas, una cultura transicional entre el horizonte chavín y el primer periodo regional, conocidos por su fina textilería, sus trepanaciones y deformaciones craneanas. El segundo horizonte guarí y horizonte medio se desarrolló el primer imperio ubicado en el Perú, el imperio guarí. Adoradores del dios de las varas Huiracocha, destacan el complejo arqueológico Piquillacta, entre otros. Y el segundo desarrollo regional o intermedio tardío entre el horizonte 2 y el horizonte 3 destacan culturas chincha, chanca, churajón, reinos, aymarás, chiribayas por el sur. Por el norte de las culturas Cajamarca, chachapoyas y los chimbú orfres, por excelencia del Perú antiguo junto con sus antecesores de Layambek. En el tercer horizonte, el horizonte inca, horizonte tardío, aquí se desarrolló el imperio de los incas que dejaron su extraordinario legado cultural, como fue su arquitectura, en la cual destacan la monumental ciudadela de Machu Picchu, la fortaleza de Sacsayhuamán, Ollantaybo y muchas más. Este periodo duró aproximadamente unos 150 años, pero el proceso incaico se habría dado inicio a finales del interior etapa regional. Abarcó una gran parte del territorio sudamericano y fue gobernado por un aproximado de 14 incas, en el Manco Cápac hasta el Inca Atahualpa. En la etapa de dependencia. Esta etapa se inicia con la invasión española a tierras incas en el año 1532 con la entrada de los españoles a Cajamarca, encontrando un ambiente de guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa que se disputaban el trono del imperio dejado por su padre el Inca Huayna Cápac. El resto es historia. Con la invasión de América por el occidente entre los siglos XV y XVI se inició la dependencia y esta se define con una situación en la cual las decisiones sobre lo que se debe hacer en el Perú no eran tomadas en Perú y tampoco por los peruanos, sino que eran decisiones tomadas fuera del Perú por extranjeros. España. En esta etapa se dieron los siguientes acontecimientos históricos, entre los cuales mencionaremos el descubrimiento y conquista del Imperio Inca, la capitulación de Toledo, en la cual se le atribuyen numerosos privilegios y derechos sobre las tierras incaicas a los tres socios de la conquista, Diego de Almagro, Hernando de Luque y Francisco Pizarro. Se dio un régimen político de monarquía absolutista, lo que quería decir que en el Perú gobernaba el virrey, el cual era un representante del rey de España en el Perú, siendo de estos el primer virrey Blasco Núñez de Vela en el año 1542, el último José de la Serna en 1816. También se dieron las encomiendas, que eran un sistema de esclavización por parte de los españoles hacia los indígenas. Se dio fundamentación de las ciudades, evangelización de los indígenas, tribunal de la Santa Inquisición para los mestizos o criollos, etc. Finalizando esta etapa se dio un periodo de emancipación que comenzó con la rebelión de Túpac Amaru II, Juan Santos Atahualpa y demás procesos y levantamientos insurgentes de todo tipo que llevó a la expulsión de los españoles y que concluyó con la proclamación de independencia del Perú en el año de 1821 a cargo del general José San Martín, Simón Bolívar, entre otros. La etapa de independencia. Esta etapa es proclamada en el Perú en 1821. Se da por el inicio de la etapa independiente o república, que es la etapa actual que estamos viviendo y en la cual se dieron los siguientes acontecimientos históricos, entre ellos mencionaremos la independencia, la Confederación Perú-Bolivariana, el periodo del guano y el salitre, la Guerra del Pacífico, los problemas limítrofes con el vecino país de Ecuador, surgimiento de movimientos subversivos, gobiernos civiles y militares plagados de perpetuación en el poder, golpistas con crisis económicas, corruptos transitorios y alguno que otro progresista.
De 1821 a 1824, el Perú consiguió su independencia política de España y fundó la República. Entonces los peruanos han venido luchando por complementar esa primera independencia política hasta conseguir la independencia plena económica y social. Inglaterra y Estados Unidos posteriormente, una independencia que no significará aislamiento, sino interdependencia. Perú está ubicado en la parte occidental de América del Sur. Su territorio limita con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, abarcando aproximadamente 1.285.000 kilómetros cuadrados de terreno, 200 millas marinas del Océano Pacífico y 60 millones de hectáreas en la Antártida. El territorio peruano representa el 0,87% del planeta, que se distribuyen en región costeña, región andina y región amazónica. El mar peruano cuenta con una extensión de 3.080 kilómetros y un ancho de 200 millas mar adentro. Su mar soberano cuenta con un área marítima de 991.194 kilómetros cuadrados, siendo un país con un gran potencial hidrológico. Perú es el tercer país más grande de América del Sur y uno de los 20 más extensos del mundo. Al ser parte consultiva del Tratado Antártico, cuenta con una estación científica llamada Machu Picchu en este continente. El pico más alto del Perú es el Huascarán, en la Cordillera Blanca, con una altura de 6.768 metros sobre el nivel del mar. La zona más baja es la depresión de Sechura, a menos 34 metros bajo el nivel del mar. El valle más profundo es el cañón de Cotahuasi, incluso superando al famoso Cañón del Colorado. El río más largo del Perú es el Ucayali, afluente del río Amazonas, con 1.771 kilómetros de longitud. El lago navegable más alto del mundo es el lago Titicaca en Puno, con 8.380 kilómetros cuadrados. La isla más grande del litoral peruano es la isla San Lorenzo en el Callao, con 16,48 kilómetros cuadrados. El 42% de su superficie, el sistema andino y la costa surgió en la era mesozoica, entre 130 y 65 millones de años atrás, producto de los levantamientos tectónicos suscitados por la subdivisión de la placa de Nazca en la placa sudamericana. El Perú es uno de los 12 países independientes de América del Sur. Cuenta con un perímetro de 7.073 kilómetros de línea de frontera terrestre que se comparten con todos sus vecinos sudamericanos. La mayor longitud de frontera y una de las más agrestes es con Brasil, la cual tiene una longitud de 2.822 kilómetros entre la boca del río Yavarí y la boca del río Yaberija, en el río Acre, y se desarrolla íntegramente en la selva amazónica. Y la de menor longitud es con Chile, de apenas 169 kilómetros entre la meseta de Ancomarca hasta el punto denominado Concordia en la orilla de la playa en el Océano Pacífico. Con Ecuador cuenta con una longitud de 1.528 kilómetros, desde la boca del río Zarumilla, pasando por el río Zamora, hasta la boca del río Huepi en el río Putumayo. Con Colombia cuenta con una longitud de 1.506 kilómetros desde la boca del río Huepi, pasando por el río Putumayo hasta la confluencia del río Yavarí con el río Amazonas. Con Bolivia tiene una longitud de 1.047 kilómetros desde la boca del río Yavarija en el Acre hasta la meseta de Ancomarca. El Perú es un país megadiverso. Cuenta con 11 ecorregiones y 84 zonas de vida de las 117 que existen en el mundo. Posee una enorme multiplicidad de paisajes debido a sus condiciones geográficas,
lo que a su vez le otorga una gran diversidad de recursos naturales. En su territorio se pueden identificar 3 grandes regiones que ha sido la forma tradicional de dividirlo según sus altitudes: costa, sierra y selva. Una estrecha franja de desiertos y valles fértiles bañados por el Océano Pacífico caracterizan la costa peruana. Los valles fértiles surgen de los ríos que bajan de la cordillera de los Andes, la división geográfica con la sierra, y se pierden en el mar. Cuenta con un clima templado cálido, sin extremo frío o calor sofocante, pero con una alta humedad, densas neblinas que producen una intensa sensación de frío en invierno. En verano hay muy poca niebla y la temperatura alcanza los 30 grados centígrados. En su parte norte, la costa tiene temperaturas cálidas casi todo el año, con un corto periodo de lluvias entre noviembre y diciembre. La costa sur y central tienen más bien 2 estaciones marcadas: invierno de abril a octubre y estival de noviembre a marzo. La sierra es la región montañosa del Perú. La cordillera de los Andes domina su paisaje y tiene a su vez varias ecorregiones en sus diferentes niveles de altitud. Los Andes del norte son más bajos y húmedos que el promedio. Los Andes del centro son los más altos y empinados, y es aquí donde se encuentra el pico más alto del país. Los Andes del sur son de mayor espesor, también se le conoce como el altiplano. Por su parte, la selva, ubicada hacia el este, es una vasta región llana cubierta por vegetación en la cuenca del río Amazonas, que nace de la unión de los ríos Marañón y Ucayali. Es la región más extensa del territorio del Perú. Está formada por la selva alta o ceja montaña, arriba de los 700 metros sobre el nivel del mar, que se caracteriza por sus bosques nubosos, y la selva baja, por debajo de los 700 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a la hidrografía, el Perú contiene el 4% del agua dulce del planeta. Este volumen se encuentra desigualmente distribuido en 3 vertientes: la del Pacífico, la del Amazonas y la del lago Titicaca, delimitadas por la cordillera de los Andes. En la segunda de estas cuencas nace también el gigante Amazonas, que con sus 6.872 kilómetros es el río más largo y caudaloso del mundo. Su vertiente ocupa el 75% del territorio. Principales fiestas de Perú. Como podemos ver, Perú tiene aproximadamente 3.000 fiestas populares en el año, donde están las patronales, las procesiones, carnavales, rituales y fiestas emotivas. Vamos a hablar sobre la primera, que es el Señor de los Temblores. Aproximadamente esto ocurrió el 31 de agosto de 1960. Según los devotos, hablan sobre un lienzo de Jesucristo que es de la buena suerte. La gente habla que supuestamente un día del temblor, esa imagen detuvo el temblor, sí, un sismo que hubo muy grande. Esto la donó el señor Carlos V. Gracias a esto dicen que esta imagen ha ayudado a prevenir temblores a nivel mundial. La gente va y le ora a la imagen, pone veladoras, hacen misas, y pues dicen que esto ayuda mucho para el resto de los países, o sea, oran allá para cuidarlo del resto de los países. Ahora sigue la Inti Raymi. Esta fiesta se celebra el 22 de junio. Es una celebración antigua religiosa inca, donde los incas alaban al Señor Dios, al Señor del Sol. Esta celebración dura más o menos 15 días, donde ellos hacen danzas o bailes representantes al Señor Sol, que es lo que ellos más adoran.
La siguiente fiesta es la fiesta de San Juan, que se celebra el 24 de junio. La gente, los hombres y las mujeres van y se bañan el día anterior, o sea el 23 de junio, en los ríos para poderse purificar, y esto lo conocen como el baño bendito. Hasta la fecha hacen concursos al que se bañe más, al que dure más en el agua. Como podemos ver, esto le llaman también el baño de la felicidad. Al que se bañe pues tendrá felicidad infinita. Y ya el día 24 la gente se traslada a San Juan, donde pues celebran una misa, se acompañan con banda, música típica, bombos, tambores, comida y el famoso Juane, que es un arroz hecho con gallina, huevos, aceitunas y envueltos en hoja de Bilbao. Como lugares turísticos tenemos la ciudadela de Machu Picchu. Está a unos 80 kilómetros de la ciudad peruana de Cusco. Encima de una montaña se encuentra el santuario histórico de Machu Picchu. Está ubicado a 2.453 metros sobre el nivel del mar y está rodeado de un paisaje maravilloso. Es un santuario religioso también para los incas y más para el imperio de América de la precolombina. Y también tenemos el lago Titicaca. Este lago, llamado así, o como la puma de piedra. Esto tiene que ver mucho sobre su posición geográfica. Dicen que pues aquí fue el nacimiento del imperio inca. Ahora vamos a hablar sobre la comida típica de Perú. Como podemos ver en la primera imagen está el ceviche peruano. El ceviche peruano está preparado por pescado, el pescado que uno desee echarle, pimentón, cebolla, salsa roja y blanca, limón, agua de ajo y un poquito de sal y un poquito de picante, ya como la gente desee. En segundo plato está el ají de gallina. Esto está preparado con pechuga, ajos amarillos peruanos, cebolla grande, dientes de ajo, leche evaporada, nueces, galletas, bueno, pues se le agrega galletas de soda, queso parmesano, sal, pimienta al gusto y unas papas cortadas en rodajas y aceitunas. En la siguiente imagen tenemos el lomo salteado. El lomo salteado pues va lomo, cebolla y pimentón con salsa negra. En la siguiente imagen tenemos el pachamaca, que es como una especie de picada donde hay carne de cuy, alpaca, cerdo, cordero. Se acompaña de vegetales o de papas y pues también va con ají, guacamole, como la persona lo desee comer. También está la causa limeña, que es como un postre, por decirlo así. Se hace con ajos amarillos, papas amarillas, limones, aceite vegetal, sal y pimienta. Y pues se le puede agregar pollo, pimentón, aguacate o zanahoria. Siguiente tenemos la música típica de Perú. La música típica está el huayno, que es tocada con la mundiola, guitarra, violín, acordeón y quena. Están las cumbias peruanas, que está la guitarra, el bajo eléctrico, los timbales, las congas, el bongo, las trompetas, un teclado y una batería. Está el huáscar, que también va acompañado con el arpa, violín, el saxo y el clarinete. Luego tenemos los trajes típicos. Como podemos ver, la ropa del hombre es algo parecido como un mariachi, no sé cómo explicarlo, como un mariachi mexicano. Pues el hombre lleva su sombrero, pantalón de tela, su camisa de abajo y su chaleco. Y la mujer lleva pues un poncho, un vestido, mantas, llevan unas tunas y también lleva sombrero. Vamos a hablar también de los idiomas. En Perú se habla pues en casi todo Perú el español. Sigue el quechua, que se habla en la región andina, pues depende, y el aymara, que es más o menos para el sur andino, y se han evaluado más o menos 43 lenguas nativas dentro del país.